Vamos a ver este día la clase 2.1, que es la definición del logaritmo. Hoy vamos a iniciar la fase 4, los videos de la fase 4, empezando lo que es una idea de lo que es un logaritmo, que es una función inversa de la función exponencial o de las potencias. Pero es muy importante que nosotros entendamos qué es un logaritmo y cómo expresar una potencia en forma de logaritmo. Y cómo expresar un logaritmo en forma de potencia es algo que tenemos que aprender. Primero, cuando decimos logaritmo, la palabra logaritmo viene, su raíz epistemológica, es decir, su origen, viene de dos conceptos: el concepto del logos y aritmos. ¿Qué idioma es este? Es griego. Logos y aritmos. Logaritmo viene de unir logos y aritmos. ¿Qué es logos? Logos significa razón. Hay una razón. Y aritmos en griego, ya en nuestro idioma, significa números. Es decir, el logaritmo es la razón de unos números, o la razón de un número. La idea es, ¿cuál es esa razón? ¿Cuál es ese objetivo? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es entender qué es un logaritmo, según su concepto principal. Y para entender entonces esa razón de ser, vamos a ir al problema inicial. Vamos a borrar acá. El problema inicial de esta clase dice: ¿qué valor debe tomar el exponente x para que se cumplan las siguientes igualdades? Y empezamos con el literal A. Y empezamos con una potencia. 2 con exponente x es igual a 8. Y la pregunta dice: ¿qué valor debe tomar x? ¿Qué valor debe tomar ese exponente x para que se cumplan las siguientes igualdades? Dicho de otra manera, ¿cuántas veces debemos de multiplicar el 2 para que el resultado me dé 8? ¿O cuál es el exponente en este caso para que el resultado me dé 8? Este es un tema que ya vimos en clases anteriores, y aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Vamos a tomar el 8 y lo vamos a descomponer. Mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. El 8 puede representarse, como usted ve que el número 2 se está multiplicando 3 veces, usted lo puede representar como 2 al cubo. Es decir, bajamos 2x y 8 va a ser igual a 2 al cubo. Tenemos la misma base en ambos miembros de la ecuación y tenemos exponente x, exponente 3. Entonces el valor de x es 3. ¿Cuántas veces debo de multiplicar el número 2 para que me dé 8? ¿O cuál es el exponente que debo de tener en este caso para que el resultado me dé 8? Es 3. Y obvio, porque 2 al cubo es igual a 8. 2 por 2 por 2 es 8. Lo que estamos haciendo acá es buscar exponentes. Entonces vamos al literal B. Aquí era fácil verlo a simple vista. Podríamos más o menos calcular. Pero en el literal B es un poco más complicado, porque en el literal B tenemos 3 exponente x igual 1 sobre 27. Ahora ya tenemos una fracción. Aquí haciéndolo a simple vista cuesta, pero podemos valernos de los contenidos o de las clases que vimos anteriormente, que vimos en la fase anterior. Como tengo 1 sobre 27, voy a bajar 3x. 1 sobre 27 yo lo puedo representar en este caso como 27 con exponente menos 1. Una potencia con exponente negativo. Sabemos de que una fracción lo podemos convertir a esto. Y 27, el número que está acá, 27 lo puedo descomponer. Tercera de 27 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. 27 lo puedo representar como 3 al cubo. Lo voy a poner entre paréntesis, el 3 se está multiplicando 3 veces, 3 al cubo, y voy a poner el menos 1. En vez de poner 27 pongo 3 al cubo. Entonces voy a tener 3 exponente x igual, pongo el 3, potencia de una potencia, propiedades de los exponentes, las que ya nos aprendimos en la fase anterior. 3 por menos 1 es menos 3. Entonces, pues tenemos la misma base y voy a llegar a la conclusión acá de que el valor de x, o el exponente en ese caso, tiene que ser menos 3. Es decir, ¿a qué número debo de elevar el número 3, la base 3, para que el resultado me dé 1 sobre 27, menos 3? 3 con exponente menos 3, esto es lo mismo que tengamos, 3 con exponente menos 3, es igual a 1 sobre 27. Entonces lo que estamos haciendo acá en estos problemas es hallar el valor del exponente. Y ese es el concepto principal de un logaritmo. El logaritmo es aquel que me sirve para encontrar el exponente de una potencia.
O sea, ¿qué es un logaritmo? Un procedimiento por el cual vamos a hallar un exponente. Pero no es un procedimiento, sino que el logaritmo es una expresión. El procedimiento es el que hicimos, pero para encontrar el exponente. Entonces vamos a la definición. Sean a, b y x números reales tales que b sea mayor a 0 y tales que a sean mayores a 0 y también a sea distinto de 1, ya le voy a explicar esto. Se define el logaritmo base a de un número b como, y aparece la figura del logaritmo. Dice log, luego hay una a de b, logaritmo base a de b igual x. Miren, esa es una expresión logarítmica. Este a no es un número en sí, es un subíndice. Es decir, un número puede tener un exponente y puede tener un subíndice. Un subíndice es un número más pequeño. Este se llama subíndice. En este caso, dice el logaritmo base a de b es igual a x. B tiene que ser mayor a 0, es decir, el valor de b tiene que ser positivo. A tiene que ser mayor a 0, la base tiene que ser positiva. Y la base no puede ser 1. Ahora, ¿qué es esto? Es una expresión logarítmica. En vez de poner logaritmo, toda la palabra vamos a poner log. Tenemos la base a, tengo el resultado que es b igual x. Pero esto a qué es igual. Vea. Usted puede ver en el libro de texto que aparece esto. Aparece una flecha así. Esa flecha significa sí y solo sí. Es decir, que lo que está acá yo lo puedo convertir a lo que está acá, y lo que está acá lo puedo convertir a lo que está acá. Es decir, este es un logaritmo. ¿Cómo convierto este logaritmo a potencia? Así. Este a del logaritmo es la base, base a. X, el resultado del logaritmo, es el exponente. Y b, el valor que tenemos acá, sería esto. A elevado a la x es igual a b. Es decir, un logaritmo puedo convertirlo en potencia y una potencia puedo convertirlo en logaritmo. Eso es algo que usted tiene que aprender. Esta clase es muy importante. Es por eso que en los problemas, si usted se dio cuenta, los problemas hay una parte 1 y una parte 2. Y usted va a hacer 6. Es decir, el literal A, B y C de la parte 1 y el A, B y C de la parte 2. Porque es importante que usted aprenda a hacer este cambio. Entonces, luego dice, significa, aparece el concepto de logaritmo. Significa que el logaritmo es el exponente, mire, el logaritmo es el exponente al que se debe elevar el número a, llamado base, para obtener el número b. Y dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos 3 al cubo es igual a 27. Tenemos una potencia. 3 al cubo es igual a 27. Si yo esta potencia la quiero convertir en logaritmo, voy a poner el símbolo, el sí y solo sí. Voy a poner log, que significa logaritmo. El 3 de la potencia es la base. El 27, el resultado de la potencia, es el número que colocamos acá del logaritmo. Y en este caso, el 3, el exponente de la potencia, sería el resultado del logaritmo. Es decir, ¿esto cómo se lee? Logaritmo base 3 de 27 es igual a 3. Bien, así de sencillo. Entonces, cuando tenemos un logaritmo, tenemos 3 elementos principales. A sería la base del logaritmo. X sería el resultado. Pero ese resultado, tengan en cuenta que ese resultado es en sí el exponente de la potencia. Y B, este número que está acá, se le conoce como argumento. Es decir, un logaritmo está compuesto por 3 partes: base, resultado, argumento. Así de sencillo. Vamos a ver los ejemplos. En el problema inicial se tiene que... aquí vamos al problema inicial. El problema inicial, los dos que hicimos son potencias. Es decir, en el literal A teníamos 2 al cubo igual a 8. 2 al cubo igual a 8. En ese caso, lo que tenemos que hacer es convertir esa potencia en logaritmo. Y para ello, ponemos el símbolo, sí y solo sí. El sí y solo sí. Ponemos log, que usted sabe que significa logaritmo. El 2 es la base, lo ponemos como subíndice. 8, el resultado de la potencia, es el argumento. ¿Y qué es lo que estamos buscando con el logaritmo? Pues simple, el exponente. Miren, logaritmo base 2 de 8 igual a 3.
Y ahí dice, ahí aparece en el libro de texto, y se lee, aparece esto, y dice, y se lee, logaritmo base 2 de 8 igual a 3. Lo mismo podemos hacer en el literal B. Teníamos 3 con exponente menos 3, y esto era igual a 1 sobre 27, ¿verdad? Si esto lo convertimos a logaritmo, tendríamos logaritmo, el 3, la base de la potencia es la base del logaritmo, logaritmo base 3, 1 sobre 27, el resultado de la potencia va a ser acá el argumento del logaritmo, y esto va a ser igual a ¿qué? Al exponente, a menos 3. Mire, y esto se lee, logaritmo base 3 de 1 sobre 27 es igual a menos 3. Así de sencillo. Pero si tuviésemos un caso distinto, por ejemplo, si tuviese un logaritmo y este logaritmo lo quisiera convertir en potencia, por ejemplo, voy a tomar uno de los problemas y voy a tomar uno de los que no le corresponde hacer. Si yo tengo, por ejemplo, logaritmo base 4 de raíz de 8 igual 3/4, hoy tengo el logaritmo base 4 de raíz de 8 es igual a 3/4, así se lee. ¿Cómo puedo convertir este logaritmo en potencia? Hoy hago lo contrario, lo que tendrían que hacer en el problema. ¿Cómo lo convierto en potencia? Simple. La base del logaritmo es la base de la potencia. El resultado del logaritmo, el 3/4, vendría a ser el exponente de la potencia. Y el argumento, el raíz de 8, sería pues el resultado de la potencia. Miren, eso es un logaritmo. Esto es lo que ustedes tienen que aprender. Ahora ustedes pueden resolver los problemas de la parte 1. Lo que dice el número 1, escribe como un logaritmo cada una de las siguientes potencias. Usted va a hacer el A, el B y el C. Va a convertir esos tres, esos que están en potencias, a logaritmo. O sea, va a ser esto, lo de A y B. En cambio, en el número 2 dice, escribe cada logaritmo como una potencia. Lo que yo hice acá, usted lo va a hacer en la parte 2. Va a convertir el logaritmo en una potencia. Y eso sería todo.